Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Marco Tulio, soy profesor y este es un nuevo episodio de Leer para Crear. El día de hoy desde uno de los pueblos mineros más importantes de nuestro país, Real del Monte Hidalgo, vamos a presentar El Llano en Llamas de Juan Rulfo. Real del Monte fue uno de los pueblos mineros más importantes de nuestro país, especialmente durante la época colonial. Don Pedro Romero de Terreros, un español que con lo que obtuvo de ganancias aquí se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo, explotó estas minas. Posteriormente, en el siglo XIX, se invitó a mineros y expertos ingleses que trajeron toda la tecnología que ya existía para ese entonces, trajeron la máquina de vapor, etc. Y estuvieron varios años trabajando aquí en las minas de Real del Monte. Fueron estos ingleses quienes le enseñaron a la población local a hacer lo que hoy conocemos como los pastes, que es un alimento bastante rico que te recomiendo mucho que conozcas. Se dice que los mismos ingleses fueron quienes trajeron el fútbol y fue aquí en Real del Monte donde se jugaron los primeros partidos de fútbol en todo el continente americano. Actualmente caminar las calles de Real del Monte es muy bonito, hay mucha gente, pero se percibe un pueblo con mucha cultura. Hay muchísimos cafés, hay muchísimos músicos callejeros, chelistas, violinistas, saxofonistas, y en general el ambiente es muy familiar, es muy agradable, es muy bonito y es un pueblo con gran historia. Juan Rulfo es uno de los escritores mexicanos más importantes de la historia. Nació en el estado de Jalisco en 1917. A muy temprana edad quedó huérfano de padre y poco tiempo después su mamá también fallece. Entonces con sus abuelitos queda a cargo, pero ellos, pues al creer que esa es la mejor alternativa, lo mandan a un orfanatorio en Guadalajara. De ahí la vida de Juan Rulfo pues no fue fácil, no fue una infancia sencilla. Él relata que fue complicada y que en el orfanatorio pues realmente la pasó bastante mal. Posteriormente él empieza a escribir y en 1953 publica este, que es nuestro libro de hoy, El Llano en Llamas. A nuestra espalda, la mina La Purísima, una de las minas de Real del Monte importantes, en la cual hubo varios años de actividad. Nos comentan los guías que lamentablemente aquí se suscitó un accidente bastante severo, así es que la mina fue cerrada. Hoy únicamente podemos tomar algunas fotografías y hacer un pequeño recorrido. Continuando con la historia, El Llano en Llamas no es una novela, sino es una compilación de 17 pequeños cuentos que tienen como punto en común que se desarrollan en el ámbito rural del México posterior a la Revolución. Los cuentos del Llano en Llamas son de un lenguaje sencillo, crudo y directo. Representan la realidad de los muchos problemas sociales, económicos, educativos, políticos que se suscitaban y se siguen suscitando todavía en los entornos rurales de nuestro país. Entonces no es una narrativa bonita, de amor, no. En su mayoría son cuentos duros, cuentos que la realidad golpea al lector para mostrarle una cuestión que Juan Rulfo quiso retratar ahí, los problemas del ámbito rural mexicano. Algo que no te puedes perder si vienes a Real del Monte es subirte al camión turístico. Son estos camiones rojos que te traen por todo el recorrido de los lugares más interesantes de Real del Monte. Si quieres visitar este cementerio, está abierto al público de 10 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a domingo. Un cuartillo de pulque que equivale a 2 litros. Llega la remodelación al pueblo, el entonces gobernador Jesús Murillo Caram decide que todos los techados se pinten de ese color para darle un toque minero a su pueblo. Vale mucho la pena, sí hay que esperar un poquito en la fila, pero créeme que no te lo puedes perder. Si vienes a Real del Monte, súbete a los camioncitos, salen ahí justo en el centro
y es un recorrido que no te va a decepcionar. Además, los guías son personas locales que conocen muchas historias interesantes y te van a poder dar una perspectiva mucho más real de lo que es este pueblo. Dos de mis cuentos favoritos del Llano en Llamas son Diles que no me maten, que incluso se convirtió en una película, y Es que somos muy pobres. Son dos de mis favoritos de los 17 que tú puedes leer aquí. Y por último, te quiero decir que al final es muy curioso. No es un libro que te deje un buen sabor de boca. Definitivamente no es un libro de finales felices. No es un libro de esperanza y de alegría y de belleza. Sí hay una belleza en la narración de Rulfo, pero la verdad es que es un libro difícil de digerir. Te das cuenta de las cosas que se están plasmando ahí y las trasladas al día de hoy y te das cuenta que muchas de ellas siguen siendo exactamente iguales o peores. Entonces, definitivamente es un libro que debes conocer dentro del capital cultural de todo mexicano y de todo latinoamericano y de toda persona de habla hispana, pues es una referencia muy importante. Hay una gran cantidad de personas que vienen de diferentes lugares del mundo para aprender y analizar la obra de Juan Rulfo, especialmente Pedro Páramo, que es un libro bastante complicado. Platicaremos de él después. De esta manera nos despedimos de este maravilloso pueblo mágico que es Real del Monte, y de esta manera te invito seriamente a que leas El Llano en Llamas de Juan Rulfo. Te mando muchos saludos, espero que hayas disfrutado este video y nos vemos en la siguiente.